Buenas noches, soy Diego Restrepo. Este es mi documento de identidad. Eh, este video se graba con el objetivo de dar solución al ejercicio 1 en la tarea 3. Vamos a avanzar. Algunas generalidades de la cromatografía líquida es que el éxito y la popularidad alcanzada fue en 1970, en parte se debió a que la cromatografía de gases ya le había abierto un camino a estos métodos de análisis de componentes de muestra. Una de las generalidades de la cromatografía de gases que más me llamó la atención fue que en 1954 se empezaron a desarrollar los primeros equipos cromatográficos y para 1980 ya eran más de 200.000 en el mundo. Y vemos que aún en la actualidad se sigue avanzando en estos métodos que han permitido el desarrollo de análisis importantes en los laboratorios. La descripción cromatográfica líquida de la cromatografía líquida, el proceso consiste en bombear a presión elevada un solvente o sistema de solventes a través de una tubería capilar, por lo general de acero inoxidable. Este líquido llega a una válvula que permite la introducción de la muestra que desea analizar. Entonces aquí vemos más o menos el sistema. Acá está el sistema de solventes, la bomba, el sistema de inyección, el automuestreador que es opcional, la precolumna, la columna, el detector y el sistema de registro y el colector de fracciones que es opcional. La fase móvil está constituida por un solvente o una solución de solventes, que era lo que veíamos en la anterior diapositiva, que era esta partecita acá, ¿cierto? Esto varía si es sistema o solución o un solo solvente, varía de acuerdo a la necesidad de la muestra que vayamos a hacer. La bomba es el equipo, algunas propiedades físicas importantes de los solventes son el índice de refracción, la absorción en ultravioleta, viscosidad y polaridad. La bomba, este instrumento nos permite extraer el solvente o sistema de solventes o solución en la fase móvil de su reservorio y lo impulsa a altas presiones a través del sistema cromatográfico, garantizando velocidad y flujo. Sistema de inyección o válvulas de introducción de muestras. La válvula de introducción de muestras es un dispositivo que le permite dosificación exacta de volúmenes conocidos de una solución o muestra líquida, según sea el caso y la muestra que necesitemos. Podemos ver una parte del sistema de inyección. La precolumna. Estaba conectada entre la válvula de introducción de muestras y la columna analítica, como la veíamos en esta diapositiva. El sistema de inyección y la columna analítica. La columna cromatográfica es la parte del sistema donde se origina la separación de los componentes de la muestra y de la que depende en gran medida la eficiencia del proceso. La fase estacionaria. Bueno, está unida directamente a la pared de la fase estacionaria, valga la redundancia, a la pared interior de la fase estacionaria. Mecanismos de separación en la HPLC. Entonces, algunos de los mecanismos de separación son la cromatografía de fase normal, cromatografía de fase reversa, que es la que más se utiliza en la actualidad, la cromatografía de intercambio iónico y la cromatografía de filtración sobre gel. Esas son algunas de las más importantes. Los detectores. Estos instrumentos permiten, mediante señales, medir diferentes componentes de las muestras que son pasadas por los mismos. Algunos de los principales detectores que en la actualidad se manejan para la cromatografía líquida son detectores espectrofotométricos UV-Vis, detector refractométrico, detector electroquímico, detector de conductividad y detector de fluorescencia. Los colectores de fracciones.
Estos colectores de fracciones es un instrumento que permite recolectar la muestra una vez da la señal pasa por el detector y ahí recibe la señal y luego esta señal ya ha sido almacenada pues en el detector o ha seguido su proceso. En ese momento el colector entra a funcionar y hay que aclarar que es algo opcional y que no en todos los métodos se utiliza. Acá tenemos algunos parámetros de análisis cuantitativos. Vamos a hacerlo de forma rápida por el tiempo. Entonces tenemos algunos solventes con sus propiedades pues que eran importantes, que la hemos mencionado ahorita, índice de reflexión y viscosidad. Lo mismo para la fase estacionaria. Los detectores de las características y el uso de algunos detectores y los criterios de selección para el tipo de cromatografía según la muestra. Vamos a la descripción de la cromatografía de gases, que consiste en impulsar a una velocidad de flujo controlada al gas portador a través de una tubería capilar hasta una cámara de inyección a altas temperaturas, donde se introduce la muestra que se desea analizar. Entonces acá tenemos el gas portador, tenemos el controlador de flujo o mano-reductor, tenemos la cámara de inyección, una columna dentro de un horno que es lo que nos genera pues, el calentamiento de la muestra, el detector y el registro de control. Los gases son la parte que se utiliza para transportar las muestras. Estos, los más utilizados en la cromatografía de gases. Bueno, algunos de los se ubican en dos, portadores, gases portadores y auxiliares. Los portadores que de mayor uso son normalmente el hidrógeno, el helio y el CO2. Y por el lado de los gases auxiliares son el hidrógeno y el aire. Listo. Los prefiltros son los instrumentos utilizados para hacer una purificación antes de que la muestra ingrese en el sistema, ya que en algunos casos no se obtienen pureza total en los gases y esto puede afectar el resultado final de la medición. El manoreductor o control de flujo es el que permite reducir la presión antes de que el gas ingrese al cromatógrafo y manteniéndola sobre los estándares o las medidas que se deben utilizar de acuerdo a cada muestra. La cámara de inyección es digámoslo, la parte donde se hace el cargue de la muestra o donde se almacena, donde se ingresa la muestra al cromatógrafo para ser analizada. En la columna cromatográfica encontramos que en esta parte eh, esta parte se encuentra acoplada a la salida de la cámara de vaporización por un extremo y por el otro a la entrada del detector, como lo veíamos acá. Entonces está de la cámara de inyección al detector. Listo. Perdón. La fase estacionaria está en perdón, la fase estacionaria es importante en la cromatografía de gases ya que encontramos eh, que muchas de estas se pueden adaptar a cada una de las muestras o de las variables que vayamos o de las muestras o tipos de muestras que vayamos a analizar en nuestros laboratorios. Bueno, el horno. Horno. Esta parte del cromatógrafo permite calentar las muestras manejando dos variables muy importantes para los resultados que son la temperatura y el tiempo. Listo. El detector es el sistema que permite que en el momento que pasan las muestras ayuda a generar una señal y permite detectar qué componentes y qué cantidad o concentración tienen estos y permite registrar pues una señal. El amplificador por su lado toma esta señal del detector y la amplifica o la cambia en otros márgenes que se puedan interpretar y se la envía al registrador, que es el equipo que nos permite almacenar la información y verla de una forma más fácil y poder interpretar y analizar los resultados.
tenemos algunos parámetros cuantitativos de la, de la cromatografía de gases. Tenemos el, los gases más usados de la cromatografía. Tenemos pues acá algunas descripciones y medidas. Tenemos las columnas estacionarias cromatografía de gases, los detectores de conductividad térmica y una conclusión breve. En la actualidad la cromatografía de gases y la HPLC abarcan una gran parte de la actividad analítica que se realiza a nivel mundial. La de gases apoya en el desarrollo de fases estacionarias nuevas. Se puede contar en la actualidad con una fase estacionaria adecuada para cada problema analítico. Por otro lado, sobresale la HPLC especialmente en su fase de reversa, que es la que más se utiliza y se apoya en un reducido número de rellenos cromatográficos. La aplicabilidad del método se basa en que la fase móvil interviene de forma decisiva en el proceso de separación cromatográfica. Muchas gracias.